desapareciendo Néstor, en Colombia. Me escribe una persona que tiene conocimiento de la operación militar y me cuenta que de tiempo atrás viene existiendo una molestia por temas de mando y control y sobre todo de practicidad, porque todo el mando en estos comandos y en estas fuerzas de tarea terminó concentrándose y terminó subiendo piramidalmente al comandante general de las fuerzas militares y no Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El comandante general que el ejército absorbió las fuerzas comandos militares, el comandante general de las fuerzas militares, que debe estar pendiente mucho más de lo estratégico, ¿no es verdad? Diseñar la estrategia, terminó ejecutando acciones operativas. Y eso hizo que los comandantes de fuerza perdieran la posibilidad de comandar de manera directa a sus hombres en diferentes zonas. Eso explica a alguien que conoce por dentro lo que está ocurriendo en las fuerzas. Mejor dicho, puede haber algo de autoridad, puede haber algo de presupuesto, puede haber algo de estrategia. Eso lo vamos a hacer. Todas las anteriores, y es una decisión que parece, pues bueno, no sé si la correcta o no, pero razonable, digamos. Ya veremos si produce o no resultados, pero pues por las entrevistas que acabamos de oír, es una decisión razonable, especialmente por las declaraciones del general Mejía y por lo que cuenta Ricardo. Ahora, a mí sí me parece que el punto es, como lo plantea el doctor Pinzón, de cuánta plata le vamos a poner a esto que llamamos la guerra, porque en Colombia como que nos hicimos adictos a llamar la guerra una cosa que en realidad hoy por hoy son combates contra organizaciones criminales. Colombia no está en guerra, Colombia está enfrentando unas organizaciones criminales de narcotráfico y cosas de ese estilo, pero pues guerra para seguir utilizando ese juguete con el que crecimos y que nos quedó gustando, y hablamos de las estrategias de la guerra y nos gusta la guerra. No, estamos combatiendo unos criminales fuertes, unos criminales bien organizados, etcétera, pero Colombia no está en guerra. Y la pregunta es si un país como Colombia tiene que meterle el 3% del PIB o el 2.5% del PIB a eso que llamamos la guerra o no. Esa es la gran pregunta. Pero ahora, solo un dato adicional, perdóname María Consuelo, con esto termino, que es, yo sí creo que la composición del gasto de las fuerzas militares en general hay que mirarla, porque y de la fuerza pública, incluyendo a la policía, porque yo intuyo que en este gobierno ha habido un incremento de unos rubros, seguramente un decrecimiento de otros, pero uno, por ejemplo, el de la formalización y el del incremento del ingreso del soldado raso y del policía raso, eso debe costar una plata. Sí, claro, pero una cosa... Le iba a decir, María Consuelo, a Héctor, las noticias de orden público, del deterioro del orden público hoy son bastante peores que en el pasado. Y claramente la seguridad no se está garantizando por parte del Estado y de las fuerzas. Entonces, por un lado, cambiar lo que venía siendo exitoso y que generó operativos significativos e importantes en la historia militar de Colombia, se va a cambiar. Segundo, es evidente, es obvio que trabajar articuladamente y con una planificación organizada es mejor que cada uno por su lado. Eso es en cualquier tema, pero más en el militar. Pero además se están desperdiciando años de entrenamiento. Recordemos que la capacitación en las fuerzas militares es también un rubro muy significativo, muy importante, y aquí se está echando por la borda esta cuantía, pero además estos años de entrenamiento de nuestros soldados, infantes de marina, que claramente trabajaban bajo ese mandato de una coordinación en las fuerzas de tarea conjunta. A mí sí me parece terrible, me parece que no es razonable, que es totalmente apegado al tema de pensar exclusivamente en los recursos, cuando lo que hay que pensar es en cómo se invierten esos recursos de una manera más inteligente. Usted baja el presupuesto, usted cambia la estrategia. Me parece un error gravísimo. Pero va a gastar más. Cuando hay mejorías en el orden público, pero no es lo que está pasando. Pero mire, señor, justamente porque el orden público va mal, es que esa estrategia no está dando el resultado. Esas fuerzas de tarea fueron creadas fundamentalmente para prepararse para amenazas ante otras naciones, para amenazas abstractas. Es que Colombia es uno de los pocos países que realmente tiene una guerra no abstracta, como le pasa a muchas naciones que tienen ejércitos en pie preparándose para cualquier conflagración. Colombia tiene una guerra concretica, sabemos cómo se llaman,
sabemos cómo se llaman los mordiscos, sabemos dónde están. Perdóneme, ¿de dónde saca usted que esto fue para luchar contra otras naciones? Esto es parte de la estrategia militar, no solo en Colombia, en todos los países. Esas fuerzas de tarea lo que hacen es prepararse para amenazas eventuales, coordinar acciones, preparar una guerra que no existe, pero aquí tenemos una guerra que sí existe. Esas fuerzas de tarea conjunta se creó en el gobierno Uribe, Luis Ernesto, perdóneme un segundo, justamente para luchar contra un enemigo interno que era las FARC. Claro, era las FARC, que ese enemigo interno mutó. Si no se anda, si de pronto ninguno se ha enterado que las FARC mutó. Las FARC ya no tiene ni un secretariado ni una estructura de mando central. Algunos se desmovilizaron, están en el Congreso, otros tantos se volvieron más bandoleros, están dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal. Pero hay algo que se llama Estado Mayor Central de las FARC y que reconoce el gobierno del presidente Gustavo Petro. El que se autodenominen, María Camila, el que se autodenominen Estado Mayor Central, no los hace iguales al anterior FARC. Son bandas pequeñas que tienen control territorial limitado y que necesitan una estrategia distinta. Entonces, desordenémonos, reordenémonos, querida María Consuelo. Esto no lo está decretando Petro. Yo sé que aquí todo lo que haga Petro pues les disgusta, pero mire, esto no lo está pidiendo Petro, esto lo está pidiendo son los mismos militares, el ejército. Entonces, dos claridades. Primero, el presupuesto no se ha disminuido, el presupuesto de defensa en Colombia no se ha disminuido bajo Petro, que eso quede claro. El presupuesto ha aumentado gradualmente, sí, y lo que está pasando es que esos recursos, que demandan muchos recursos, se van a utilizar de manera distinta. ¿Para qué? Para hacer la guerra en el país en el que estamos, que es un país donde lamentablemente el narcotráfico, las pequeñas organizaciones y bandas criminales con autorrótulos de guerrilla o de paramilitares, que no existe tal, todos son narcotraficantes, traquetos. A esos hay que combatirlos con una estrategia distinta, y por eso, para responder a ese desafío, hay que cambiar la estrategia. Son las 7 Néstor, de la esas mañana, fuerzas de tarea minutos, de pronto no se han enterado, pero las FARC siguen existiendo, se llaman disidentes de las FARC, siguen existiendo, mutaron, es cierto, pero el uniforme, el camuflado, el pretexto, el narcotráfico, los hombres siguen siendo muy parecidos. Néstor, esas fuerzas de tarea conjunta eran la plataforma de despliegue de operaciones que utilizaban las capacidades de cada fuerza por separado. Por ejemplo, combinación de inteligencia de policía con las operaciones en tierra del ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea para los despliegues de operaciones. Acabarlas es acabar con una complementariedad importante que dio muchos frutos en la lucha contra el crimen organizado. Y ahora venir a decir en este momento que no hay un problema de seguridad pública creciente asociado a estos grupos criminales organizados, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, pues es esconder un hecho que están mostrando las cifras, un aumento en la extorsión, en los actos terroristas, en las tentativas de homicidio, en el control territorial. Acá lo hemos discutido muchas veces, cuánto han crecido los municipios con presencia de estos grupos criminales y la población civil en el medio. Entonces, renunciar a una herramienta que mostró unos resultados muy importantes para debilitar estos grupos criminales organizados me parece un grave error. Lo que hay que también pensar y preguntarle al ministro es por qué van a ser reemplazadas y qué está pasando con el presupuesto de seguridad y defensa, porque no es cierto lo que dice Luis Ernesto, el presupuesto de seguridad y defensa en términos reales se ha disminuido y eso disminuye obviamente la capacidad de las fuerzas militares. Como porcentaje y en términos reales también. Para quienes están conectados en el canal de YouTube, para quienes están en redes sociales, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo con estas fuerzas de tarea conjunta, Ricardo. Por ejemplo, el Mono Jojoy cayó con una de estas fuerzas de tarea conjunta. Omega. Alfonso Cano cayó con una fuerza de tarea de estas. El Negro Acacio cayó con una fuerza de tarea de estas. Así que han sido un elemento exitoso en la lucha contra los delincuentes, contra los grupos, contra las bandas organizadas. El exviceministro Jorge Mario Isman dice que el tema es más de fondo, por ejemplo. Dice que aquí el tema, un poquito en contravía con lo que dice Luis Ernesto, es que hoy los recursos son inferiores a los que hubo en la época del Plan Colombia. Hoy no hay recursos, pues básicamente tenemos cerca de la mitad de los helicópteros de la policía en tierra porque no hay dinero para el mantenimiento. Esa es una verdad de apuño. Creo que aquí el asunto es mucho más de fondo. Pero vas a terminar gastando más, Néstor, porque cuando tú tienes unidas esas fuerzas hay una economía de recursos. En cambio, cuando las tienes separadas es probable que gastes más.
Néstor, Álvaro. hay dos, yo no sé de estrategia militar, pero sí sé de dos cosas elementales que todos vemos. Uno, que la naturaleza del conflicto rural en Colombia ha cambiado. Pasamos de una guerra de ejércitos politizados a delincuentes. Hoy el Clan del Golfo es más grande que cualquier guerrilla. Y lo otro es que los resultados militares son escasos. Entonces hay que cambiar la fórmula. Algunos dicen que es que no se le permitía a las fuerzas combatir. Eso me parece que es un argumento político barato que no se ha aprobado de ninguna manera. Y dos, que falta plata. La pregunta es, ¿por qué si venimos mal, no en el gobierno Petro, sino desde antes? Y lo único que ha cambiado es que antes gritaban ajúa, y ahora no. Las cosas van mal. Y van mal. Y no vemos resultados militares importantes. Y el ELN se pasea, y los demás crecen, y al ejército hay que exigirle resultados, y para exigir resultados hay que exigir cambios. ¿Sabe por qué no vemos resultados? Porque hay pactados ceses al fuego. Claro. No, eso no es cierto, Néstor, eso no es cierto. Se reducen los recursos. Eso no es cierto, los problemas de seguridad... Ricardo, ¿está pactado con el ELN cese al fuego? En este momento pero esa no es la razón, Néstor. Está pactado con los la razón es que con los problemas... de Calarcá está pactado un cese del fuego. Pero hay un reconocimiento tácito explícito del ministro de Defensa de que todos los grupos crecieron producto de eso cese al fuego. Es decir, que todos, ELN, el Clan del Golfo, disidencia de las FARC, el incremento acelerado viene desde el gobierno anterior. El incremento acelerado de las fuerzas ilegales viene desde gobiernos anteriores. Eso no es por los ceses al fuego. Los ceses al fuego son resultado de que el equilibrio entre fuerzas del Estado e irregulares no va bien para el Estado, de que no estamos logrando avances. Por eso se hacen esos ceses al fuego. Si las cosas estuvieran bien, nadie habría hecho ceses al fuego. Es porque no se está ganando esa batalla, porque están creciendo los ilegales. El ELN lo recibió el gobierno anterior en 1.800 combatientes y lo entregó doblado. Y eso sigue creciendo. Pero además ceses que solo respetan las fuerzas militares y los delincuentes no. Ojalá, porque ojalá el problema fuera los ceses, porque se levantan y listo. Ojalá fuera ese el problema. Se levantan los ceses y todo se mejora. No, eso no es así. La última, Aurelio. Sí, Néstor, a mí no me dan las cuentas que le dan al doctor Pinzón. Yo le cuento que se había dividido los 56 o 57 billones de seguridad y defensa por el monto total de el PIB en Colombia, 1.700 billones de pesos, 3,3% del Producto Interno Bruto. No me da 2,5, qué pena con el doctor Pinzón. No sé si él tenga otros datos, otro PIB, otro presupuesto, pero da 3,3% del Producto Interno Bruto. Pero que ese hay un elemento nuevo. Es que todo el ejército colombiano y toda la estrategia militar de Colombia ha sido consultado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Todo lo que se hizo en fuerzas de tarea, etcétera, correspondían al Plan Colombia. Eso le iba a decir, hoy corresponden, hay otras, claro, de la ayuda grande y eso ya cambió. Colombia. Eso ya cambió. Seguramente el almirante Cubides y el ministro Velázquez van a dar algunas razones. ¿Usted pero ve para aquí mí, la mano de las Estados razones, Unidos, Aurelio? Pero por supuesto, pero quién duda que la estrategia militar de Colombia toda la vida ha estado supervisado ahora por el Comando Sur y la generala Richardson. Pero eso, la generala Richardson, por ejemplo, si usted hace un recorrido de lo que ella hizo durante estos 3 años en Colombia, visitó todas esas fuerzas de tarea. Vaya, mire el recorrido. Todas esas fuerzas de tarea donde estaban ubicadas. Y eso tiene que ver, es que la asesoría de Estados Unidos en Colombia sobre el tema de seguridad y defensa es constante, permanente y dominante. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, pues que nos den las razones, pero yo veo otras. Es más, la ayuda militar norteamericana se ha mantenido alrededor de $400 millones. ¿Será que la orientan ahora a otros objetivos con otros métodos y otras cosas? Pero esto es mucho más que cocina criolla. Esto tiene cocina allá en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El gringo ahí dice, Aurelio, 7 de la mañana, 55 Súmele a eso un dato que no es menor frente a la inversión en el sector defensa, Néstor. Y es que esta semana podría anunciar el presidente Gustavo Petro la compra de los aviones de combate que van a reemplazar a los Cafir, a y los viejos Cafir. Ya sabemos para dónde va la decisión, pues ¿no? todo parece indicar que va a la compra de los Gripen suecos, de Saab. Los suecos. Sí, señor. Todo parece indicar. Sería de carambola la salida de los israelíes, los Kafir, claro, y entra Suecia. Ahora, eso tiene unas implicaciones y tiene unos
tiene su bemol, diría alguien en una y cuestionamientos. En algún momento, cuando se produzca la noticia, Ricardo, vamos a hablar. Pero eso va a ser mucha plata, Néstor, mucho. El negocio de cuántos cientos de millones de dólares. No, pues Néstor, ya le voy a dar el dato exacto. Saque Aquí estoy sacando los apuntes. La cartera. 2.000 millones de dólares. Eso es lo que será anunciado esta semana. 2.000 millones de dólares. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Estás escuchando